Hola, somos estudiantes de la carrera Licenciatura en Psicología en la Universidad de Yacambú. Para esta cátedra Psicología Experimental, asignatura dictada por el profesor Alejandro Martínez, estaremos desarrollando la unidad 2, titulada Los experimentos, las variables. Nuestro equipo de trabajo está conformado por mi compañera Teresa Curi y mi persona Hiam Sabak. Introducción. El mundo se ha movido desde hace años por el ser humano. A su vez, el ser humano, en la búsqueda incansable del conocimiento, se ha movido por la curiosidad y las ideas. Todo lo que lo ha llevado a ser un experimentador innato de posibilidades, y así la psicología también nace, no solo como ciencia, sino como una rama indispensable de experimentación. Así también decía Wilhelm Wundt, padre de la psicología experimental. Por lo tanto, incluso en el dominio de la ciencia natural, de la ayuda del método experimental, hace indispensable cada vez que el conjunto de problemas es el análisis de los fenómenos transitorios e impermanentes, y no solamente la observación de objetos persistentes y relativamente constantes, donde presenta de cierta manera no solo la importancia de la experimentación, sino los vitales elementos que se complementan para llevarla a cabo. Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo indagar en las terminologías empleadas en el ámbito experimental y científico de la psicología, con el fin de conocer, entender y analizar parte importante del campo que consolida a la psicología experimental, donde se abordarán los diferentes tipos de experimentos, variables, hipótesis y diseños investigativos. Dentro de los tipos de experimentos se presentarán los controlados, naturales o cuasi experimentales, de campo de laboratorio y preexperimentales. A su vez, también se conocerán los diferentes tipos de variables, la base fundamental de todo experimento e investigación, donde se encuentran las independientes, dependientes y de control. Abordando los tipos de hipótesis se presentarán las atributivas, asociativas, alternativas, causales, generales o teóricas, y las nulas. También se encontrarán el diseño de investigación experimental, observacional y comparativo y descriptivo. Bajo el mismo marco de investigación se hará vital mención de los tipos de investigación, especialmente en humanos, animales y sustancias, para mayor entendimiento de la ética profesional en este campo experimental. Sin más nada que agregar, se espera que el presente trabajo, donde se estarán comparando los diferentes conceptos de origen científico a través de cuadros comparativos, sean de completo agrado e interés, donde se busca entender a la psicología experimental como una serie de elementos conectados para hacer realidad teorías, fenómenos e hipótesis. Tenemos principalmente los diferentes tipos de experimentos, donde tenemos el experimento controlados. Estos son todos aquellos en los que el investigador manipula una o más variables independientes, mientras controla otras variables que podrían influir en el resultado. Dentro de sus características principales se llevan a cabo en entornos controlados como laboratorios, permiten establecer relaciones de causa y efecto, se utilizan grupos de control y experimental para comparar los resultados, y también es importante resaltar que estos experimentos son fundamentales para validar las teorías psicológicas, ya que permiten a los investigadores observar cómo los cambios específicos pueden afectar el comportamiento humano. Tenemos los experimentos naturales o cuasi experimentales, y estos se realizan en entornos naturales donde no se puede controlar completamente las variables independientes, pero se observa un fenómeno que ocurre de forma natural. Sus características son que no se asignan aleatoriamente los participantes a los grupos, se utilizan situaciones del mundo real para investigar el impacto de variables. Hay menos control que en los experimentos controlados, pero también es más fácil de aplicar, es decir, hay más aplicabilidad. También estos experimentos son útiles para estudiar fenómenos que no se pueden replicar éticamente en un laboratorio, como el impacto de un programa educativo en una escuela. Tenemos también los experimentos de campo. Son investigaciones realizadas en un entorno natural donde se manipulan variables pero se mantienen algunas condiciones controladas. Dentro de sus características podemos decir que permiten observar el comportamiento en un contexto real, generalmente menos controlado sobre las variables externas, y se busca una mayor validez externa. Estos experimentos ayudan a entender cómo las teorías psicológicas se aplican en la vida cotidiana, proporcionando datos más relevantes y aplicables. Tenemos también los experimentos de laboratorio, que se llevan a cabo en un entorno controlado y estructurado. Así como su mismo nombre lo indica, son elaborados en los laboratorios, donde se pueden manipular variables y observar efectos de una manera más precisa. Este tipo de experimentos se caracteriza por un alto control sobre las condiciones experimentales. También se pueden repetir fácilmente para verificar los resultados.
Y también otra característica es la posibilidad de utilizar tecnologías avanzadas, resaltando también que los experimentos de laboratorio son esenciales para probar hipótesis y teorías, permitiendo a los psicólogos establecer relaciones claras entre las variables. Acá también se incluyen los pre-experimentos, que son estudios que carecen de un diseño experimental riguroso. A menudo son exploratorios y se utilizan para obtener información preliminar. Se caracterizan porque no hay grupos de control adecuados, se centran en observar fenómenos sin manipulación significativa de las variables y hay una menor validez interna y externa. Aunque son menos confiables, los preexperimentos pueden ofrecer ideas iniciales y guiar futuras investigaciones que sean más rigurosas. También tenemos los diferentes tipos de variables, donde se encuentra la variable independiente, que es la variable que el investigador manipula o controla para observar su efecto en otra variable. Esta se caracteriza de la siguiente manera. Se considera la causa en una relación de causa y efecto. Puede tener múltiples niveles o condiciones. Se selecciona intencionalmente para estudiar su impacto. En estudios psicológicos, la variable independiente puede ser un tratamiento, una intervención o una condición específica, por ejemplo, el tipo de terapia aplicada. Al manipular esta variable, los investigadores pueden evaluar cómo afecta el comportamiento o los pensamientos de los participantes. En cambio, la variable dependiente es aquella que se mide o se observa en un experimento para evaluar el efecto de la variable independiente. Dentro de sus principales características se considera el efecto o resultado en una relación de causa y efecto. Su valor depende de la manipulación de la variable independiente y se puede medir a través de diferentes métodos como las encuestas, observaciones o pruebas. En un estudio sobre el estrés, por ejemplo, la variable dependiente podría ser el nivel de ansiedad de los participantes y medir esta variable permitirá a los psicólogos determinar si la manipulación de la variable independiente como un tipo de intervención, digamos, tiene un efecto significativo. También se encuentra la variable de control. Estas son variables que se mantienen constantes o se controlan durante el experimento para evitar que influyan en los resultados. Sus características son que ayudan a asegurar que cualquier cambio en la variable dependiente se deba únicamente a la variable independiente. Pueden incluir factores como el entorno, la edad de los participantes o el tiempo del día en el que se realiza el experimento. Se identifican y gestionan antes de iniciar el estudio. Controlar variables es crucial en la investigación psicológica para garantizar la validez interna del estudio. Por ejemplo, al estudiar el efecto de un programa de meditación en la reducción del estrés, se pueden controlar variables como el nivel de actividad física y la dieta de los participantes. También tenemos los diferentes tipos de hipótesis. Acá encontramos la hipótesis atributiva. Estas son afirmaciones que indican la relación entre una variable y un atributo o característica de un grupo o individuo. Sus características principales son que se centran en describir cómo una característica particular puede estar presente en un grupo. No establecen relaciones de causa y efecto y suelen ser más descriptivas que predictivas. Por ejemplo, una hipótesis atributiva podría ser que los estudiantes con altos niveles de ansiedad tienden a tener un bajo rendimiento académico. Esta hipótesis permite explorar la relación entre una característica que sería la ansiedad y un resultado que sería el rendimiento. Tenemos también la hipótesis asociativas. Estas plantean una relación entre dos o más variables sin implicar necesariamente una relación de causa y efecto. Dentro de sus características podemos decir que se utilizan para identificar patrones o correlaciones. También pueden ser positivas, ambas variables aumentan o disminuyen juntas, o negativas, que es que una variable aumenta mientras que la otra disminuye. No implican manipulación experimental. Y un ejemplo sería que existe una asociación entre la cantidad de horas de sueño y el nivel de estrés. Este tipo de hipótesis puede guiar investigaciones sobre cómo estas variables podrían estar relacionadas.
Tenemos también las hipótesis alternativas. Estas son afirmaciones que sugieren que hay un efecto o una relación significativa entre las variables. Se caracteriza porque se contraponen a la hipótesis nula. También se utilizan para probar si una intervención o manipulación tiene un efecto y generalmente se formulan de manera que puedan ser verificadas mediante la investigación. En un estudio sobre el efecto de la terapia en la depresión, una hipótesis alternativa podría ser la terapia cognitivo-conductual, que reduce significativamente los síntomas de depresión en comparación con un grupo de control. Tenemos también las hipótesis causales, que estas plantean un cambio en una variable, digamos la variable independiente, lo cual causa un cambio en otra, la variable dependiente. Se caracteriza porque se utilizan para establecer relaciones de causa y efecto, requieren un diseño experimental que sea riguroso para ser probadas y se enfocan en cómo una variable influye directamente en otra. Un ejemplo sería la práctica regular de la meditación reduce la ansiedad en los individuos. Este tipo de hipótesis es clave para entender intervenciones terapéuticas. Tenemos también la hipótesis generales o teóricas. Estas son afirmaciones amplias que se basan en teorías existentes y que se pueden desglosar en hipótesis más específicas. Sus características son que proporcionan un marco teórico para las investigaciones. También suelen abarcar múltiples variables y contextos. Se pueden utilizar como base para formular una hipótesis más específica. Por ejemplo, la teoría del aprendizaje social podría conducir a una hipótesis general sobre cómo los modelos de conducta influyen en el comportamiento de los individuos. Tenemos las hipótesis nulas. Estas afirman que no hay efecto o relación significativa entre las variables estudiadas. Dentro de sus características podemos decir que se utilizan como punto de partida de la investigación. También se contraponen a las hipótesis alternativas. Se busca rechazar la hipótesis nula para poder aceptar la alternativa. En un experimento para evaluar un nuevo tratamiento para la ansiedad, digamos, la hipótesis nula podría ser el tratamiento no tiene efecto en la reducción de los síntomas de ansiedad. Este tipo de hipótesis es fundamental para el análisis estadístico en la investigación. Así, también tenemos el diseño de investigación. Principalmente nos encontramos con el diseño de investigación experimental. Este diseño implica la manipulación de una o más variables independientes para observar el efecto en una o más variables dependientes en un entorno controlado. Sus características son las siguientes. Permite establecer relaciones de causa y efecto. Se utilizan grupos de control y experimental. Los participantes son asignados aleatoriamente o en diferentes condiciones. Este diseño es fundamental para probar hipótesis y teorías. Por ejemplo, un estudio sobre la efectividad de un programa de intervención para la ansiedad se puede comparar un grupo que recibe la intervención con un grupo que no la recibe, permitiendo evaluar si hay un efecto significativo. Tenemos también el diseño de investigación observacional. En este diseño, el investigador observa y registra el comportamiento de los sujetos sin intervenir o manipular las variables. Dentro de sus características principales tenemos que se realiza en entornos naturales o controlados, permite recopilar datos sobre comportamientos en tiempo real y no se puede establecer causalidad, solo correlaciones. Este diseño es útil para explorar fenómenos que no se pueden manipular éticamente. Por ejemplo, un investigador podría observar cómo los niños interactúan en un entorno escolar para estudiar el desarrollo social sin intervenir en su comportamiento. Tenemos también el diseño de investigación comparativo. Este diseño implica comparar, como su propio nombre lo dice, dos o más grupos o condiciones para identificar las diferencias o similitudes en ciertas variables. Sus características. Se pueden utilizar datos de estudios previos o realizar comparaciones directas. No siempre implica manipulación, a veces se basa solo en la observación.
Permite identificar patrones y tendencias entre grupos. Un ejemplo sería comparar los niveles de estrés entre estudiantes de diferentes carreras. Este diseño ayuda a entender cómo diferentes factores contextuales pueden influir en el comportamiento y en el bienestar psicológico. Tenemos también el diseño de investigación descriptivo. Este diseño se centra en describir características de un grupo o fenómeno sin intentar establecer relaciones causales. Se caracteriza porque se utilizan métodos como encuestas, entrevistas o análisis de contenido. Proporciona una visión general y detallada de un tema en específico y no se manipulan variables, solo se observan y se registran. Un estudio descriptivo podría investigar la prevalencia de la ansiedad en un grupo de adolescentes, proporcionando información valiosa sobre la magnitud del problema sin intentar determinar por qué ocurre. A continuación voy a hablar sobre los tipos de investigaciones. Para comenzar, hablaré de la investigación con humanos. Por investigación con humanos se entiende cualquier actividad sistemática que busca producir conocimiento generalizable para mejorar el bienestar del sujeto y el bien social. Se lleva a cabo mediante interacción directa o el análisis de datos personales identificables. Asimismo, está sujeta a un cuerpo de estrictas normas éticas que buscan proteger la seguridad y el bienestar de todos los participantes. En este sentido, Boll of Sanit Pan 1990, en su artículo Códigos Internacionales de Ética de la Investigación, plasma el Código de Nuremberg, el cual comienza con el siguiente texto. Experimentos médicos permitidos. Son abrumadoras las pruebas que demuestran que algunos tipos de experimentos médicos en seres humanos, cuando se mantienen dentro de límites bien definidos, satisfacen generalmente la ética de la profesión médica. Los protagonistas de la práctica de experimentos en humanos justifican sus puntos de vista basándose en que tales experimentos dan resultados provechosos para la sociedad, que no pueden ser procurados mediante otros métodos de estudio. Todos están de acuerdo, sin embargo, en que deben conservarse ciertos principios básicos para poder satisfacer conceptos morales, éticos y legales. Es decir, la investigación con humanos podría entenderse como el conjunto de prácticas y acciones estructuradas que buscan el beneficio de la sociedad en tanto se conserven dentro de límites morales, éticos y legales bien definidos. Además, según Emmanuel, el objetivo principal de la investigación clínica es generar conocimiento generalizable que sirva para mejorar la salud y el bienestar y aumentar la comprensión de la biología humana. Los sujetos que participan son solo un medio para asegurar tal conocimiento. En consecuencia, en toda investigación clínica existe el potencial de explotación al colocar a los sujetos de la investigación en una situación de riesgo, de ser perjudicados en aras del bien de otros. Los requisitos éticos para la investigación clínica están dirigidos a reducir al mínimo la posibilidad de explotación con el fin de asegurar que los sujetos de investigación no sean solo usados, sino tratados con respeto mientras contribuyen al bien social. En este sentido, el objeto de la investigación clínica será generar conocimiento para una mayor comprensión de la biología humana y mejorar el bienestar de las personas, de manera que los sujetos en experimentación deberán ser considerados como personas y tratados con respeto, y no como medios para lograr un fin en beneficio del bien social. Para ello, plantea Manuel, el investigador deberá regirse por 7 requisitos éticos que sí proporcionan un marco sistemático y racional para determinar si la investigación clínica es ética. En cuanto a las características de las investigaciones con humanos, es una actividad sistemática que busca producir conocimiento generalizable a través de la interacción directa, utilizando datos de identificación y se rige por principios éticos. Asimismo, la Boll of Sanit Panam 1990 establece según el Código de Nuremberg los siguientes principios básicos para la experimentación médica. El consentimiento voluntario del sujeto humano. Segundo, la finalidad del experimento será obtener resultados que beneficien a la sociedad y que no puedan alcanzarse por otros medios o métodos. Tercero, el experimento solo se podrá realizar una vez se hayan experimentado con animales previamente. Cuarto, se debe evitar causar daño mental o físico innecesario. Quinto, el experimento no debe realizarse cuando supone la muerte o un daño irreversible, exceptuando, tal vez, en los casos en los que los médicos que investigan son también sujetos de estudio. Sexto, el riesgo de la investigación lo establece la relevancia que para la humanidad tiene el problema que el estudio intenta solucionar. Séptimo, se deberán tomar precauciones e instalaciones adecuadas para el sujeto implicado en caso de lesión, incapacidad o muerte.
Octavo, solo pueden ser llevados a cabo los experimentos científicos. Noveno, el sujeto podría abandonar libremente el experimento si llegara a alcanzar un estado mental o físico perjudicial para la salud. Décimo, el científico puede interrumpir el curso del experimento en cualquier momento si cree que existe el riesgo de lesión, incapacidad o muerte del sujeto de experimentación. De acuerdo con el manual, son 7 los requisitos necesarios para que un ensayo de investigación sea ético. Primero, valor científico o social. Segundo, validez científica. Tercero, selección equitativa de los sujetos. Cuarto, razón, riesgo, beneficio favorable. Quinto, evaluación independiente. 6, conocimiento informado. Y 7, respeto por los sujetos inscritos. Un ejemplo de experimentos con humanos se puede encontrar en el capítulo de Keyeuk, Penshazade y Sada 2006, Experiencias regionales en la aplicación de normas éticas de la investigación en países de Latinoamérica y el Caribe, el caso de Brasil. Pues ahí se explica el siguiente ejemplo: directrices éticas para investigaciones en humanos en Brasil. Empiezan a enumerar la serie de apartados la serie de apartados o criterios éticos a los que hay que ajustarse. El primero, relevancia social. B, corrección metodológica. C, competencia del equipo investigador. D, selección equitativa de los sujetos. E, balance de riesgos y beneficios. F, equivalencia terapéutica. G, compensación por daños. H, conflicto de intereses. I, continuidad de la asistencia. J, publicación de los resultados. K, consentimiento libre y esclarecido. L, protección de los vulnerables. M, confidencialidad. Y N, compensación por gastos. Ahora voy a hablar sobre la investigación con animales. Ellas consisten en llevar a cabo un conjunto de estudios con fines científicos en animales para generar conocimiento que permitan abordar necesidades médicas, biológicas o veterinarias. Los investigadores se orientan por principios éticos para el uso de animales. Por su parte, según la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, en su pronunciamiento sobre ética en el manejo de animales para investigación y enseñanza, explica que los animales, como seres sintientes, deben ser cuidados y protegidos, ya que son capaces de sentir placer y dolor, de tener estados afectivos positivos y negativos, por lo que es un deber considerar sus características de la misma forma que consideramos la de los seres humanos. Asimismo, tampoco es aceptable usar a los animales como simples medios para nuestros fines. Además del valor instrumental que les hemos otorgado, tienen un valor inherente y derechos mínimos. Por ejemplo, a no ser dañados. Por tanto, los animales son seres vivos que deben ser tratados con prácticas que minimicen el sufrimiento y protegidos como seres sintientes que son, con valor propio y derecho a no ser dañados. Asimismo, Pérez, González, Camiña y Hernández, 2008, plantean que, en definitiva, el problema consiste en lograr un equilibrio aceptable, de modo que la autonomía científica sea respetada y los valores éticos también. Es en este proceso de búsqueda de un correcto equilibrio donde vienen a sentarse la regla de las 3 R's, cuyo fin último es posibilitar al mismo tiempo el desarrollo de la investigación científica y el respeto hacia los animales en ella utilizados. Es decir, el cuidado y protección animal deben ser requisitos para toda investigación científica con animales y con la cual debe construir un equilibrio la ciencia. En cuanto a las características de las investigaciones con animales, podemos mencionar: busca generar nuevo conocimiento para la biología, la veterinaria o la medicina. Sus métodos incluyen procedimientos para comprender la eficacia de un medicamento y probar su seguridad, así como comprender alguna enfermedad, entre otros. Se realizan en laboratorios para controlar las variables como el ambiente, la alimentación y la composición genética. Muchos países tienen regulaciones para proteger a los animales, por ejemplo, el principio de las 3 R en experimentación animal. Un ejemplo de ello lo sería la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos 2023, porque promueve los siguientes criterios para el diseño y planificación de los protocolos con animales de laboratorio. Reemplazar. Se refiere a utilizar otros modelos como virtuales o simuladores, uso de cadáveres y cultivo de tejidos. Reducir. Emplear el menor número posible de animales. Y refinar, desarrollar procedimientos menos invasivos que permitan disminuir el estrés, el dolor y la angustia. Por su parte, Pérez, González, Camiña y Hernández, 2008, explican que el principio de las 3 R's está constituido por los siguientes apartados: el reemplazo, sustituir a los animales por otros métodos válidos,
La reducción, emplear el mínimo número de animales y las pruebas necesarias a realizar. Y el refinamiento, minimizar el sufrimiento, el estrés, la angustia y el dolor de los animales. Un ejemplo de la investigación ética con animales podría ser la guía para el cuidado y uso de los animales de laboratorio, ya que permite ejemplificar el diseño y planificación sobre la interpretación, vigilancia y evaluación de los programas institucionales de cuidado y uso de animales, de manera que los veterinarios, los usuarios, los productores y los miembros del Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio pueden aplicar el criterio profesional en la toma de decisiones específicas sobre el uso y cuidado de los animales. Por último, las investigaciones con sustancias. Estas son estudios científicos que buscan una mayor comprensión sobre el efecto de las sustancias farmacológicas o psicoactivas en el organismo. Está sujeta a un estricto código de ética para proteger los datos de salud del sujeto en experimentación. Por su parte, el Observatorio de Bioética de Barcelona plasma el informe de Belmont, el cual establece el conjunto de principios éticos y las orientaciones que garantizan la protección de los sujetos humanos en el proceso de experimentación. Entre las características de esta investigación, tenemos que el principal objetivo es generar mayor comprensión sobre el efecto de la sustancia farmacológica o psicoactiva en el organismo. Emplea métodos científicos, trabaja con sistematización de la información, se considera el riesgo-beneficio y para la ejecución de la planificación y la ejecución de las actividades es necesario una estricta supervisión médica. Y la orientación de la conducta del investigador se rige por principios éticos. Asimismo, la declaración de Belmont establece la diferencia entre práctica de investigación, los 3 principios éticos básicos en la experimentación con sujetos humanos y algunas observaciones sobre la aplicación de tales principios. Estos principios son respeto a las personas, beneficencia y justicia. Un ejemplo de este tipo de experimentación puede ser el trabajo por Fisher en el 2011 que plantea la ética de la investigación sobre las adicciones y los principios de Belmont. ¿Tienen los consumidores de drogas una voz moral diferente? Conclusión. Existen diferentes tipos de experimentos, controlados, naturales o cuasi controlados, de campo, de laboratorio, preexperimentales, dentro de los cuales se trabajan con variables independiente, dependiente o de control, partiendo de hipótesis atributiva, asociativa, alternativa, causal, general o teórica y nula. En cuanto a los diseños de investigación se encuentra el experimental, el observacional, el comparativo y el descriptivo. Por su parte, la investigación científica conlleva una serie de dilemas éticos. Cuando se habla de investigación clínica o experimentación con animales, es imperativo que la ciencia acepte una serie de controles éticos que permitan hacer uso del conocimiento para mejorar la calidad de vida y promover el bien social. Directrices éticas que permitan la innovación y el progreso de la sociedad sin exclusión y explotación de cualquier índole. La ética en las investigaciones psicológicas permite desarrollar un marco para proporcionar un código de conducta a los investigadores, para proceder en los diferentes tipos de investigaciones. Ética en investigaciones con humanos, ética en investigaciones con animales y ética en investigaciones con sustancias, farmacológicas o psicoactivas. El proceso investigativo se remite a la ética del investigador y su interpretación del código, ya que sin ella las regulaciones y normativas posiblemente sean carentes de valor, resultando inútiles, puesto que cuando el profesional carece de la convicción sincera y responsable de cómo accionar durante la investigación para producir resultados válidos, la investigación vulnera los principios básicos: consentimiento informado, comunicación verbal y no verbal, validez, riesgos y beneficios, manejo de datos, entre otros, así como la cooperación de los participantes y el apoyo y colaboración social para sustentar el experimento científico llevado a cabo con humanos o animales. En tal sentido, los proyectos científicos están pensados desde la base de diseño experimentales e hipótesis. No obstante, su utilidad social y legitimidad están sujetos al cumplimiento estricto de los principios éticos, como por ejemplo en entornos sensibles como la investigación clínica. De tal manera que la responsabilidad ética del investigador garantizará el cumplimiento de las regulaciones para asegurar que la ciencia avance en beneficio de la sociedad.